podcast super original. ¿Estás ready? Que ya va a comenzar. Oh, ahora es momento de clipar. Queremos hablar aunque nadie lo pidió, sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar, que da igual. Da igual, porque este sí. Un podcast super original, nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es super original. Oh no, pero da igual. Esto sí. Super original. Super original. Hey, estás escuchando un podcast súper original. Hey. Una producción de House Arts donde una mexicana, Serentiu Llamas, Hello. y un vasco Iván Cantero. hablarán de cosas que les interesan lo suficiente como para ser narradas en la comodidad del De su hogar. Con un gato que hoy está especialmente crazy. Sí, Así anda crepuscular. Sí, es muy probable que oigáis meneitos, patitas, saltos, incluso si en algún momento de nuestra historia nos dignamos a mostrar los vídeos, pues igual lo veis por ahí, patear. Uh-huh. Charen, capítulo 31. Ya vamos por el 31. Yes. Sí. Wow. Sí. Capítulo 31. Y hoy hay una particularidad que yo no tengo ni puta idea de qué se va a tratar el tema. Sí, yo creo que sí vas a ver. De hecho, es un tema que como que me tomó por sorpresa, pero de repente tengo como algún tipo de déjà vu, como que igual... Uh-huh. Ya sabía algo, no a detalle, pero es como esas cosas que sabes que lees así como superficialmente. Pero bueno, es un tema que me llamó la atención y a lo mejor usted, querido podescucha, dice, ay, pero si todo el mundo sabe eso, y es muy probable porque igual uno es imbécil. Me gusta mucho pero... lo de podescucha, ¿no? Insisto. Igual ya es algo de dominio público y yo lo estoy trayendo aquí de novedad. Pues no lo sé. Me importa. Bueno, da igual, sí. ¿Es suficientemente interesante como para que lo contemos aquí? Pues me pareció interesante y me llamó la atención así como darle una revisada a ver de qué iba, ¿no? La historia. Así que nuestra historia del día de hoy empieza. Imagínese usted a un joven. A un joven que no soportaba la disciplina escolar, rechazó la idea de servir en el ejército, concretamente en el ejército alemán. Oye, hasta ahora pensaba, ha recopilado datos sobre mi vida. Sí, yo no me rehusé a estar en el ejército. Yo sí, yo fui desertor 2 días. Claro, sí es verdad. Me sé esa anécdota. Y vivió largos periodos largos periodos de su vida como apatriado. Entre un país y otro, sin banderas y... era un hippie, digamos. Uh-huh. De hecho, cuando Hitler sube al poder, salió de Alemania y no volvió. ¿Por qué? Judío. Había estado ya bajo sospecha por sus ideas así pacifistas, socialistas, lo que le obligó, obviamente, a buscar refugio en Suiza. Bueno, no obviamente, pero bueno, buscó refugio en Suiza, tenía que irse de Alemania. Y estuvo en Suiza, en Bélgica y posteriormente en Estados Unidos. Creo que voy hilando. Donde se convirtió ya en un residente oficial y fue vigilado toda su vida. Hablaba constantemente contra el racismo en Estados Unidos, se declaró socialista, atacaba a las instituciones religiosas y defendía posturas pacifistas en plena guerra. Todo esto lo puso bajo la mira del FBI. Concretamente ¿cómo se llama? Todos lo mencionan el señor a Edgar Hoover. ¿No? Que decían que le gustaba vestirse... Le gustaba ponerse... Transvestirse, ¿verdad? Corsetitos. Sí. Qué irónico, ¿no? Que seas un seguidor de gente y por otro lado te guste... Y luego un poquito de cuero. Fetiche. Un poquito de cuero apretado. Entonces ese señor que tenía afición al fetiche, al cuero y a los corsets...
pues llegó a ser como un expediente de esta persona, con el que se rumora que había más de 1,400 páginas sobre su vida y demás, ¿no? O sea, lo espiaba. Nuestro personaje en cuestión tuvo muchos matrimonios, de hecho. Y bueno, se empieza a poner ya como misterioso. Sí. Tuvo muchos matrimonios. Luego, también esto es como parte de su historia, que decían que le llegaban a poner a sus esposas como reglas súper estrictas, que sonaban más como un contrato que un matrimonio, ¿no? Que les ponía así como obligación que les sirvieran la comida en su habitación, que no esperaran muestras de afecto, que no hablaran si no se les pedía que hablaran. Muy bien, ¿no? O sea, pacifista, pero culero. Parecía bien, pero... Pues nadie es perfecto, ¿no? O sea, puedes desear la paz en el mundo y golpear a tu esposa. O sea, como... todo esto mientras mantenía romances con otras mujeres. Muy bien, también, ¿no? Y incluso llegó a tener un amorío con su prima, con quien después se casó. Más prima, más se arrima, decían ahí en los pueblos. A la prima se la arrima. ¿En México también se dice eso? A la prima se la arrima. Se rehusaba a usar calcetines. Llevaba el cabello despeinado por convicción y prefería andar sin corbata en ambientes donde todo el mundo lo hacía formal. También fue científico, inventó la teoría de la relatividad, la ecuación de energía, explicó el efecto fotoeléctrico y ganó el premio Nobel en 1921 de física. Y tiene una foto muy icónica con la lengua afuera, ¿no? Sí. Y ahí, ya sé por dónde vas. Y abrió el camino hacia la energía atómica. Marcando pues un hito en la historia de la ciencia moderna. O sea que estamos hablando del señor Albert Einstein. Que no Epstein. No se confunda. También era medio culero, pero no llegó a tener una isla. No tenía la isla, ¿eh? Ahí se transformaba la materia en la isla de Epstein. Bueno, Albert Einstein. Albert Einstein, súper original, ¿no? O sea, es un científico, si usted no sabe quién es Albert Einstein, así muy locochón enseñar. Pero la parte aquí loca es que, a ver, esta historia empieza cuando se muere. Cierre de sesión. En el cierre de sesión. El señor Einstein tuvo un aneurisma que le reventó una arteria principal en el abdomen y por negligencia y porque era un terco, yo imagino, no se quiso atender. Se dio nada más como medicamento para calmar los dolores y cuando ya fue el médico, pues ya era como demasiado tarde. Además, la física no te curó. No, pero además él se negaba a realizar sus cirugías porque iba como un poco en contra de sus convicciones, porque sí, o sea, maltrataba a mujeres, pero era como muy ético en ese sentido, ¿no? Y decía que la muerte era un proceso natural y que no quería prolongarla artificialmente, ¿no? Entonces cierra sesión el 18 de abril de 1955. ¿En mi cumpleaños? En tu cumple, pero unos 24 años antes, bueno, ¿no? Evidentemente. Sí, claro, evidentemente, pero... Es mucho más joven. Sí. Entonces, muere el 18 de abril de 1955 en New Jersey, porque nunca regresó a su país natal. Nunca conoció... A los 76 años. New Jersey y nunca conoció el Action Park, ¿eh? No conoció Action Park. No creo que le interesara mucho. Bueno, igual sí, porque la física, igual con las físicas. Como un buen experimento social, ¿no? Y de física, totalmente. Es el momento en el que yo hago referencias a otros capítulos y digo, escúchenlo que está muy divertido el del Action Park. El Action Park está muy chido. Bueno, entonces nuestra historia empieza aquí. Einstein, completamente figura pop, ¿no? De la cultura popular. Y muere en el 55 y dejó unas instrucciones muy claras. ¿A su mujer? No, aparte, hasta eso se lo dejó a su mujer. Tenía hijos. Dijo que quería ser incinerado sin homenajes y que esparcieran sus cenizas en secreto porque no quería que su cuerpo se convirtiera en un objeto de culto ni de estudio. Eso estaba en su testamento. Vale. Uno de sus últimos, sus últimos deseos, él lo dijo a su familia y demás, y eso fue. Y aquí es donde empieza realmente la historia de nuestro protagonista. A ver. Nuestro protagonista se llama Thomas Stoltz Harvey, que le vamos a dejar en Harvey. Harvey me gusta un poco. No tiene nada que ver con Harvey. ¿Cómo se llama también el otro? Sí, güey. Es que hay otro señor que también es del cine, que se me olvidó también, que también era un asqueroso. Sí. Pero no es Harvey, no es Epstein, es se me fue el nombre. No sé.
Hay otro, uno gordo que asqueroso que también... No sé. Luego seguro que te viene porque tú tienes muy buena memoria para esto. Luego me acuerdo. Vale. Bueno, ese señor Harvey tenía 43 años y en ese entonces, obviamente, y era el jefe de patología del hospital de Princeton, que fue donde falleció Einstein. Donde cerró sesión. Era un gran admirador y fue el encargado de hacer la autopsia y dijo, este es mi momento. No cesaría. Bueno, no, porque no había. No. Iba a decir, se hizo una selfie como el médico ese con Maradona, ¿no? Digamos que los últimos deseos de Einstein se los pasó por los huevos. Y dijo: esta es mi oportunidad. Dice: ¿cuándo va a tener a un genio sobre la tabla aquí de autopsia? Vale. Y durante la autopsia casual, pues le sacó el cerebro. Bien. Esto típico, ¿no? Sí, esto completamente en contra de la voluntad de Einstein y sin avisarle a nadie. O sea, fue algo que él dijo, o sea, lo quito. O sea, le trae el cerebro, toma fotografías del cerebro en diferentes ángulos, lo pesa 1,230 gramos. Que está registrado el compa. El cerebro de Einstein, para que lo sepa usted, si no sabe este dato, pesaba 1,230 gramos. Un kilito con 200 gramos. También tenía buena almendra, ¿eh? Yo creo que sus cerebros más o menos andan en ese peso, ¿eh? No creo... Sí. No lo sé. Lo que pesa es el cráneo, ¿no? No creo que sea un peso diferente a... Luego checamos, ¿eh? Porque igual estoy hablando de más. Pero yo creo que... Chécalo tú y debes tener tu... Para no dar información incorrecta. Bueno, el mío tendrá como 600 en realidad. Es que sí, me da miedo mover el y quitar la cámara. Ahorita checamos luego eso. Ahorita lo checamos. Pero bueno, peso 1,230 gramos. Y el señor corta el cerebro en 240 fragmentos muy bien. Y lo mete en frascos con formalina, ¿no? No solo eso, le quita los ojos a Einstein. Pues hablando ya de profanar, ¿no? O sea, alguien, y aparte de ir en contra de sus deseos, así que me vale. O sea, ¿cuándo va a tener un genio aquí? Le cortó el cerebro en cachitos, literalmente por hacer unos tacos de seso. Y le quitó los ojos. Y los ojos se los dio al que era el oftalmólogo de Einstein, al doctor Henry Abrams. No sé. Y le dijo: mira, aquí tienen mis ojos. Y poniéndoselos así por encima, ¿no? Hoy no pestañeo nada. Pues ese señor le valió dick y le quitó el cerebro y los ojos de este, como decía, sin autorización, sin avisarle a la familia, nada. O sea, de hecho la familia se enteró porque cuando ya hicieron el funeral, dijeron así como: un momento, algo está raro aquí en el cuerpo. Y creo que se enteraron por la prensa que ese señor ya estaba haciendo... Un momento. O sea, como tengo el cerebro de este... Bueno, entonces la familia pues sí, obviamente se molesta y va a hablar con él, pero el doctor alega que, bueno, el que era el que hizo que era patólogo, alega que es como súper importante, que Einstein en su momento había dicho que sí, o sea, que como que sí simpatizaba con la idea de eso, pero bueno, que como que no le dio mucha oportunidad obviamente a la familia, ya había hecho lo que el vato no quería que hicieran, y al final el hijo terminó haciendo como una autorización, una autorización como medio en contra de lo que él quería en realidad. Pero también con el acuerdo de que el cerebro iba a ser usado únicamente para o sea, investigación científica, ¿no? Joder, o sea, pero con si la ha partido en 240 cachos, ya, pues sí. Luego hay Pues, que ¿qué haces, el puzzle, ¿no? Venga, ahora primero montar las piezas y luego ya a investigar. Entonces, el Harvey actuó por su cuenta, obviamente, convencido de que ese cerebro tenía la clave, ¿no?, del genio más grande del siglo XX. Ajá. Y ya después de que tomó esta decisión, como digo, o sea, pidió ya en retroactivo la autorización del hijo, que es Hans Albert, y le dieron pues como una firma de, bueno, está bueno, ya, haz lo que quieras, ¿no? O sea, ya estaba hecho y autorizaron. Uh-huh. Entonces quedó como medio entredicho porque no hubo un documento oficial ni nada. A base de esta decisión arbitraria del señor pues obviamente era una extracción clandestina. Y se convirtió en una obsesión personal para él, ¿no? Lo vio como una oportunidad de investigación, o sea, como de obtener fama también, ¿no? O sea, a raíz de estudiar el cerebro de uno de los físicos más relevantes. Uh-huh. Y esa obsesión lo acompañó por 50 años. O sea, estuvo 50 años ahí indagando en el... Insane in the Brain, chaval. Insane in the Brain. Uh-huh.
Entonces, tras la autopsia, Harvey fue despedido del hospital, del Princeton Hospital. Pero dijo, el cerebro me lo llevo igual. Pues sí, exacto. O sea, lo despidieron. Ya tenía en cachitos el cerebro. Y ese cerebro, de ahí empezó un largo peregrinaje. Digo que, o sea, es una obsesión que le duró 50 años. Primero se mudó Harvey a Filadelfia porque lo echaron de Princeton. Bueno, estaba en Jersey, ¿no? Ajá, sí. Y se va a Filadelfia con cerebro. Luego se va a Kansas con el cerebro. Luego se va a Missouri con el cerebro. O sea, el cerebrillo ahí en cada viaje. Y el Einstein dice, me estás jodiendo la cabeza. Me estás jodiendo la cabeza tanto. Lo que dice, en cada cambio de residencia, los tarros con los fragmentos de cerebro viajaban con él. Claro, se calcula que 240 tarros. Tendría que llevar como una maleta ahí de puta madre. Pues sí. Exacto. ¿No? Y luego estos tarros, que pues eran más o menos 200 tarros, estaban en un sótano, repartidas en cajas de cartón. En una de esas cajas, algunos testigos afirman que lo tenían en caja de sidra. Chupito. que en alguna ocasión los llegó a guardar debajo de un refrigerador lleno de cervezas. Pero digo que se bebieron a Einstein. Algunos se bebió. Era como una especie de tesoro clandestino, ¿no? Que tenía. Me he bebido el córtex prefrontal. Sí. Adentro. Sí. Bueno, y ese señor Harvey no solo tenía el material para sí mismo, sino que aparte lo repartía. Los pequeños, o sea, los fragmentos los llegó a enviar a laboratorios de colegas que mostraban interés en estudiar el cerebro. Durante los años 60 y 70 envió tejidos a Canadá, a Japón, a universidades de Estados Unidos. Y los estudios publicados pues, realmente fueron escasos y los resultados que dieron esos estudios fueron bastante ambiguos, en realidad. Algunos hablaban de que tenía más células gliales de lo normal, pero no había realmente como una forma de analizarlo porque no había como comparativas así, o sea, como que era... No era... Es que se me va la palabra así como... O sea, no era como... El hecho de estudiar el cerebro no comprobaba nada en realidad. Claro, es que lo interesante es verlo en teoría en funcionamiento, ¿no? Exacto. Si encima lo divides ahí, que no tiene... Encontraba así como cositas, como algunas cosas diferentes, pero que realmente no representaban nada. Yeah. Entonces, el señor Harvey, por último, llega a Wichita, que es pues donde creo que pasa el resto de su vida. Almacena los frascos en un sótano. Y bueno, a raíz de esta obsesión que tuvo con el cerebro de Einstein, que le cuesta matrimonios, le cuesta su reputación. O sea, no logra nada en realidad. En este tiempo, ya cuando vivía en Wichita, tenía de vecino al señor William Burroughs, que era un escritor, poeta, escritor de la generación Beat. Ok. Los beatniks estos ahí, ¿no? Ajá, sí. Que justo vivían... No sé si vecinos así directo, ya es que allá las casas son así como que tienes un jardín o una yo qué sé. Como los Simpson ahí, ¿no? Sí, que tienes una casa, pero tienes todo un jardín alrededor. Entonces, y una panadería a 500 metros. Sí, tienes que ir en coche a cualquier lugar. Sí. No hay ninguna tiendita a la vuelta, ni bar abajo, nada. Sí. Nada. Entonces, bueno, vivía al lado de William Burroughs y dice que hablaban muy seguido como de eso, ¿no? De que tenía el cerebro ahí guardado. De hecho, Burroughs alardeaba con que podría tener un pedazo de Einstein cuando quisiera, ¿no? Porque el señor era conocido también por una vida bastante polémica, o sea, Burroughs. Creo que si no me equivoco, él es el que le disparó a su esposa. O sea, luego hablaremos de eso porque está interesante. Él escribió el Naked Lunch, que hay una película de eso. Y si no me equivoco, creo que... Le pegó un tirito. Sí. Le hizo un Pistorius. Le hizo ¿cómo se llama? El de la manzana. El Guillermo Tell. Ajá, le hizo Guillermo Tell. Pero con una pistola. Un poco diferente. Bueno. Prefiero que me caiga una flecha que me caiga una flecha también que plomo. Una flecha ahí en el... Bueno, pero creo que había otras formas de... Un dardo, yo qué sé. No sé, otra forma. Al menos no algo tan mortífero. Bueno, te digo que Harvey coincidía con Burroughs y luego hablaban así como del cerebro y Burroughs difería completamente con el hecho de tener el cerebro, ¿no? Decía que era una tontería, que era un objeto ridículo y que era una metáfora de la obsesión americana de entender el genio, pero que realmente lo único que tenía ahí pues era carne muerta. Y aparte pega mucho con la filosofía beatnik, ¿no? Ajá, sí, exacto.
Sí, pues eran unos junkies, era como una generación muy junkie, de la literatura muy experimental. Vamos a desnudarnos durante 6 semanas. Estamos hablando del campamento de verano de los o de la generación fit. Vamos a desnudarnos todos. Campamento es muy en natural. Campamento en Bernedo con Einstein. Bueno, y decía, hasta eso, o sea, esta historia era como secreta, ¿no? Ya. Porque no se había hecho público en ningún momento. Yo creo que también este tipo, pues, hasta que no descubriera algo relevante, pues también no le convenía hacer Cuando mucho dice alarde, secreta, ¿no? sí, cuando dice secreta, o sea, que esos pedazos de cerebro que había distribuido era un poco entre colegas del gremio, sus ¿no? conocidos y cosas así. Se hicieron estudios, pero vaya que no había salido nada público Vale. hasta el 78. Que ya pasó un rato. Sí, es que se murió en el 55. Ajá. O sea, En el 78, un Ahí periodista llamado Stephen Levy rastreó a Harvey porque ya sabía que él se había quedado con el cerebro. Llegó a Wichita y se dio cuenta que tenía todavía los frascos, pues, en su poder, ¿no? O sea, entonces Levy publicó un artículo en el New York Times, creo, si no me equivoco. Ajá. No, perdón, no en el New York Times, en el New Jersey Monthly. Vale. Pues, Y lo tituló el artículo I Found Einstein's Brain. O sea, encontré el cerebro de Einstein. Muy bien. Que ya hizo estallar oficialmente el escándalo de que alguien había robado el cerebro de Einstein, o sea, 20 años después. El cerebro más famoso del siglo. Aquí es donde te digo que sí tengo como algún... O sea, no en el 78, pero tengo alguna idea de haber escuchado eso como el robo del cerebro de Einstein. Esto es que para mí pero o sea, yo pensaba que era como una tontería o falso incluso, no sé. Sí, de mítica leyenda urbana o algo, ¿no? Ajá. No, es que yo desconocía esto, pero completamente. O sea, Yo no sabía que aparte había tenido el cerebro tanto tiempo, o sea, y que lo había hecho en contra de la voluntad de todo mundo, ¿sabes? O sea, como que le valió dick. Eso es que te valga 1.2 kilos de dick, como el cerebro. Insane, got no brain. Sí, o sea, cada vez estuvo mejorando. Vale, y a raíz de que se forma el escándalo, me imagino que a este buen hombre, a Sí, que Harvey... el reportero pues ya lo hace público, hace el artículo este de encontrar el cerebro de Einstein. Como digo, este incidente ya le había costado a él, pues le costó en su momento el empleo, matrimonios, amistades que no estaban a favor de esto. Me gustaría saber cómo el cerebro de Einstein hace que tu matrimonio... Yo creo que es por la cuestión obsesión, ética, ¿no? Y la cuestión ética también. O sea, estás completamente ignorando los últimos deseos de una persona que fue relevante, ¿no? Igual dormía con el cerebro ahí. Sí, un fetiche bastante raro. Siempre besas más al cerebro que a mí. Hacia la mujer. Sí, tiene un frasquito ahí al lado siempre. Decía, es que me gusta darle... Me gusta darle un besito. O lo cobijaba así, ¿no? Dentro de la cama. Un besito en el córtex y a dormir. Pues el vato se obsesionó muchísimo, ¿no? O sea, con el cerebro. O sea, perdió todo su credibilidad médica, perdió su licencia y pues eventualmente desapareció hasta que salió en las noticias por ese otro periodista. Décadas después, un escritor llamado Michael Paterniti. Es que no sé cómo se llama. Michael Paterniti. Bueno, Paternidad. Disculpe, parece que dice paternidad, pero paternity. Hizo un viaje por carretera con Harvey y los frascos del cerebro en el maletero. Dio más vueltas que el propio Einstein, ¿sabes? Sí. Entonces, ese señor que era escritor, pues hizo un relato que se llama Driving Mr. Albert en el 2000, que habla precisamente de haber viajado en un coche pues, con los restos, que era pues ya como un tipo de reliquia, ¿no? De Einstein en el coche. Y hay un libro, o sea, que redactó él, pero ya en una forma, supongo que de cultura pop y burla. Sí, como más al estilo super original. Sí, porque lo del cerebro de Einstein y su robo, más que ser como algo científico, se convirtió como en algo pop. Ajá, como un mito cultural. Sí, keep rolling, ¿no? Keep rolling. The brain. Y bueno, ya llegando para los 80s, 90s, en esa década, en esas 2 décadas, sí hubo estudios aislados sobre la anatomía del cerebro de Einstein, pero ninguno concluyente. Esa era la palabra que andaba buscando. Nada concluyente. En el 98, después de más de 40 años de custodiar el cerebro,
Harvey finalmente devolvió lo que quedaba al hospital Princeton, que fue donde lo robó, que fue donde murió Einstein, que fue un gesto así ya como giro, ya digo, bueno. El giro, ¿no? El cierre de círculo. Sí, después de traerlo por todos lados, al final lo regresa y ya pues dice, pues ya es como ya para qué, ¿no? O sea, lo regresó como algo simbólico en realidad. Sí. Y pues deja las partes que quedaban porque ni lo tenía completo ya el cerebro, ya había regalado pedazos, ya los había mandado a otros laboratorios. Y pues sí, o sea, está irónico eso de que el cerebro pues regresa donde guapo, termina sí. el viaje, ¿no? Sí, o sea, hace todo pero estaría guapo hacer tour. como una camiseta de gira del cerebro de Einstein así y con las con las ciudades. ciudades por donde ha estado. Einstein's Brain, le va así con, miren donde de hecho Wisconsin, así, cerebrito ahí. Buena idea. Me da a mí que se va a hacer, ¿eh? Sí. El Einstein's Brain Tour. 50 years. Porque la mejor gira del mundo. Sí, y pues a mí se me hace bien loco eso, sí. Bueno, entonces el doctor doctor entre comillas, no logró ningún hito médico, que era lo que yo creo que inicialmente lo motivó. Regresa el cerebro al hospital donde lo robó y bueno, pues lo ven como un acto simbólico, ¿no? De regresarlo a donde quería. Entonces, luego Harvey muere en el 2007. Uh-huh. Y tenía 90. Y le quitan el cerebro. Y le quitan el cerebro. Y se lo llevan, lo traen de tour ahí también. El Harvey muere. Pues no creo que su cerebro fuera tan interesante, ¿no? Así como para robárselo. Tenía 94 años. Bueno. Y sus herederos donaron los restos del cerebro, ¿no? Entonces, ellos, lo que queda del cerebro, pues una parte regresó, me imagino, al hospital, al Princeton. Y la otra parte está actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington, D.C. The National Museum of Health and Medicine en Washington, D.C. O sea, que se puede ver en el cerebro de Einstein. Uh-huh. Pues a partir del 2010, también el Mutter Museum de Filadelfia comenzó a exhibir al público algunas de las láminas histológicas preparadas que hizo Harvey en los años 50. Uh-huh. Láminas histológicas supongo que son en las que las pueden ver con microscopio y cosas así, ¿no? Supongo ¿no? Que son las... Esas que han cortado como un... Ajá, que cortan como un jamón. Sí. un carpaccio de cerebro. Carpaccio de cerebro. Le echas limón y luego ya le pones la otra placa. Y luego una tortillita, cilantro. Cilantro, mucho cilantro. Y para adentro, ¿no? Y el cerebro pues está en exhibición también ahí. O sea, están tanto en el Museo de Washington, D.C. de Salud y Medicina, como en el Mutter Museum de Filadelfia, donde están algunas de las placas que preparó personalmente Harvey en su momento, uh-huh, que extrajo el cerebro. Los visitantes pueden observar fragmentos del cerebro de Einstein en las vitrinas, lo que fue un secreto por muchas décadas, que la gente no sabía que ese cerebro ha estado guardado en cajas de sidra, en sótanos, y que terminó... Con cervecitas ahí al lado, ¿no? Pues al final, pues el señor terminó dejando como su legado, pues los restos del cerebro de Einstein, que realmente no aportaron nada científicamente, pero bueno, es una reliquia, ¿no? Uh-huh. Pues se puede decir. Tampoco creo que a Einstein le importe mucho. Yo creo que ya cuando cierran sesión te da un poquito igual todo, ¿no? Eran como sus deseos precisamente porque no quería que lo idolatraran, pero bueno, pues no le salió muy bien. Ya sabes, eso... No haber sido un genio, Einstein. Sí, no hubieras hecho nada, entonces te has quedado en tu casa. Haber terminado en un campo de concentración. Sí, nadie te hubiera conocido, nadie le hubiera importado. Gracias tenemos a la bomba atómica. No hubiéramos tenido la bomba atómica. Es verdad, sí. Estaría, hostia, pues un buen giro, ¿no? De viaje en el tiempo. Sí. Entonces, bueno, como decía, los estudios científicos que se hicieron, pues no dieron ninguna respuesta clara. Dijeron que había más, lo que dice, las células gliales que estaban como un poco más concentradas. El lóbulo parietal creo que pues, era un poco más grande, que no tengo ni puta idea de que es el lóbulo parietal. Y luego en los 90s, Sandra, si yo dando datos así como si supiera de anatomía. El lóbulo parietal era el que besaba la noche. Así. En los 90s, una creo que escritora también que se llama Sandra Whittleson, en 2012 publicó fotografías también del cerebro que tenían pues, algunas mínimas diferencias anatómicas. Y bueno, no se llegó a ninguna conclusión en realidad. Esa es la triste historia del cerebro de Einstein. Sí, lo estaría más pinchado y rajado ya. Al final ya... Decían que aparte, como investigaciones basadas en un solo individuo, sin controles comparables, es capaz de explicar el porqué de la genialidad
¿no? Ajá. Que la ciencia no logra descifrar lo que realmente Harvey buscaba y también pues a lo mejor no había tanta tecnología que pudiera analizar más a fondo el material cefálico, ¿no? Encefálico. Pues él había depositado grandes esperanzas en eso y se piensa pues que pensaba que igual se iba a ser famoso haciendo algún descubrimiento importante o algo así. Una escritora llamada Caroline Abram, que conoció a Harvey, hizo un libro también que se llamaba La bizarra odisea del cerebro de Einstein y la posesión del genio. O sea, como la posesión del genio y la bizarra odisea del cerebro de Einstein. Es un libro que hizo a partir de toda esta historia. Como traducción de película española, ¿no? Sí. La flipante historia del cerebro. Del cerebro de Einstein. ¿Cómo le dirían aquí? Einstein. No sé, güey. Le van a cambiar el nombre seguramente. Einstein. A ese sí le dicen bien. Sí. Qué bueno. Sí, porque se dice cómo se lee. Entonces no hay mucha dificultad. Sí, es verdad. Pero como hay plus también y dicen plus. Please, No me salgas con eso. Hay cosas que escriben de una forma y las dicen de otra también. ¿Qué más? Hizo un documental que se llama The Man Who Stole Einstein's Brain. El hombre que robó el cerebro de Einstein. Artículos también. Y un profundo debate sobre bioética, ¿no? O sea, que eso fue realmente lo que despertó todo este incidente. Uh-huh. Porque ese señor vio el cuerpo frío de Albert Einstein en su mesa de autopsia y se dijo, Bueno, vamos a sacar aquí unas cositas. Y pues bueno, no logró nada en realidad. No le hizo la marioneta, por lo menos. ¿Sabes? Sí. Ni el selfie. Cuando lo estabas contando al principio me acordaba de cuando se murió Maradona. Que hubo un doctor ahí que se sacó selfies ahí con el cadáver. ¿O qué? Y todos los argentinos ahí. Pues sí. Creo que es la forma. Eso y tomar feo, eso de tomarte selfies con muertos y tomar fotos en funerales. Uy, qué nacada. Bueno, no me hagas hablar porque tengo un par de anécdotas, pero se quedan Pues en privado. yo aquí he visto gente, ahora que tenemos membresía prácticamente. Sí, tenemos pase VIP en el tanatorio, ¿eh? Que vas al repente a hacer un funeral y le están tomando fotos ahí. Es como, ¿qué es eso? ¿No? Yeah, sí. Bueno, cada quien. Y bueno, conclusión, que espero que si usted no sabía de este incidente del cerebro de Einstein, que pues, me pareció curioso por es que demás. A mí me ha flipado, ¿eh? National Geographic también le dedicó un especial a la situación. Y pues, digo, o sea, sobre todo despertó debates de ética y de, pues, como una obsesión de encontrar algo tan intangible como el genio. Pensaba este señor muy seriamente que estaba como la respuesta en el tejido, ¿no? Uh-huh. Que no. Y, no sé, complicado. O sea, la conciencia no está en el tejido y hago unas píldoras para que nos volvamos todos más inteligentes. Uh-huh. No. Entonces este cerebro se fue de tour, estuvo de tour por 50 años, estuvo en sótanos, en cajas de sidra, bajo cervezas, en carreteras y museos actualmente. Y pues gracias a este médico, Harvey, que contra su voluntad tomó parte todo el cerebro completo. Y le costó su trabajo, su reputación y su vida personal prácticamente. Bueno. Entonces, bueno, esta es la historia. Y pues, aparte sigue siendo realmente el cerebro de ese señor como pues un fetiche científico porque sigue siendo relevante. Sí. O sea, imagino que sí habrá gente que va al museo así como, el cerebro de Einstein, güey. Además, has dicho que estuvo en sótanos, en cajas de sidra, en un montón de sitios. Y ahora en el podcast súper original. Aquí también quedamos un pedacito del cerebro de Einstein. Hay que hacer una bebida, güey. Cerebro de Einstein. No, pero brain. La camiseta. La camiseta del 100, tour. Sí. Einstein's Brain on Tour. Uh-huh. Bueno, pues oye, una historia. Hay una, aparte, mira, no más cosas. La historia es esa. O sea, ya actualmente el cerebro está en el museo y ya está. Sí, o sea, pueden ver y ya está. Pero ya saben que está ahí en contra de la voluntad del que era su dueño, ¿no? Que vaya un activista, ya ahora que en los museos hay muchos activistas idiotas, que vaya un activista, no, lo vamos a quemar porque era su voluntad. Que le dé fuego al cerebro de Einstein. Pues no sirve de nada. Es carne muerta. Ya. Una reliquia más. Igual arde más fuerte. Igual. Con todo formola.
Y pues nada, la ironía de que ese señor apostó todo, o sea, por el cerebro de Einstein y pues también lo perdió. Inspiró cosas, eso sí, pues hay libros y hay como anécdotas, ¿no? De la historia de este señor y su robo. Y Einstein, esta es una cita que dijo, creo que, si no me equivoco, creo que así fue Einstein, que decía, no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta. Está chida, me gustó así como. Sí, está bien. ¿Eso es de Einstein? ¿Esa frase es de Einstein? Creo que es de Einstein porque decía, not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. Mola. Me parece así como una... Uy, pues sereno, esta historia me ha molado, ¿eh? Yo creo que es una de las más guays que hemos tenido en los últimos meses, ¿eh? Ya ves que decía yo así como, es que ando buscando una historia y todo. Sí, y porque además ha sido como información expresa. Me enganchó, así como en la idea. Dije, súper nice. Qué loco. Yo nunca, o sea, pues como que aparte de este científico, bueno, físico, todos lo conocemos, ¿no? O sea, automáticamente es como si alguien te dice un científico, pues, sí. Es como el único que claro, sabes. Es como si el que te viene a la mente directamente, ¿no? Es el único que sabes, ¿no? Y bueno, o sea, pues aportó mucho a la ciencia. No era así una gran persona tampoco, pero bueno, su cerebro estuvo de tour. Espero que les haya interesado la historia y que la hayan disfrutado. Y si os ha gustado, si os ha revuelto o si no teníais, al igual que yo, ni puta idea de este tema del robo del cerebro de Einstein, nos lo podéis comentar en nuestro WhatsApp. Yes. Yes. Sí, por saber, ¿eh? Porque luego... Sí, pues, porque es un tema curioso. Ya teniendo como todos acceso a internet, que prácticamente puedes investigar cualquier cosa, es difícil encontrar luego curiosidades, ¿no? Pero intentamos. Intentamos. Te iba a decir el número del WhatsApp y no me acuerdo. A ver. ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes mirarlo en el teléfono? Sí. Sí lo puedo. Porque si no me tengo que levantar yo. Puedo mirar. No, aquí lo... Va, pero mira, mientras lo miras, si quieres, me dejas primero mandar un saludo a una persona y luego damos pie al audio de esta semana. ¿Vale? Ok. Mira, yo quería saludar y además mandarle, ya se lo he dicho 300.000 veces, pero muchísimas gracias a Stanislao, que se puso en contacto en los comentarios de iVoox, que fue la persona que nos dio a conocer el Vasco de la Carretilla. Sí. Que es que a día de hoy yo creo que es uno de los capítulos que más gente me pregunta por él y que yo creo que deberíamos moverlo un poquito más para que la gente lo conozca. Así que muchísimas gracias, Stanislao. Espero que esta historia también te haya gustado. Toma pareado. Vale, ¿tienes el número? Sí tengo el número, pero aparte les dije que el peso del cerebro de Einstein era de 1.230 gramos. Mira, 1.230. Datos exactos. Y el peso promedio de un cerebro es de 1.300 y 1.500. Tenía el cerebro chiquito. Eso no sabía, tamaño no importa. El tamaño no importa, muchachos. Yo creo que nunca mejor dicho, ¿eh? El tamaño no importa. Tu mamá tiene su cerebro chiquito y ¡boom! Inventas la bomba atómica. Vale, el teléfono del podcast. Tome nota. 672-85-1600. 672-85-1600. Con un +34 si nos escribís de fuera de España, porque nosotros estamos aquí, pero muchos de nuestros oyentes están en México. Yes. Y tenemos un audio straight out of México. Yes. De nuestro coleguita Torso. Torso, shout out. Que ya dijimos que teníamos por aquí un cuadro de él, aquí por ahí de fondo, que se estará viendo. Sí, cuando hicimos el episodio de Julia Pastrana, que se lo recomendamos, también lo mencionamos, porque fue un tema que recomendó él. Eso es, pues nos comenta lo siguiente. ¿Quieres escucharlo? Yes. Vamos allá. ¿Qué tal, queridos Shiren y Iván? El dúo súper original. Saludos desde México. Comentarles que su podcast está bastante chido. Bastante, nada más. O sea, sí. 7 de 10. Bastante. Hasta ahorita los temas que han abordado me han agradado. Y la verdad es que tengo poco escuchándolos, ¿no? Pero bueno, el tema que a mí me gustó mucho, que quiero destacar, fue el de Julia Pastrana, el cual al escucharlo pues sí me movió mucho, porque
han de saber que hace un tiempo una persona me encargó que hiciera la ilustración para la portada de su libro, y en el cual el personaje principal, o el elemento principal más bien, pues fue justo Julia Pastrana, ¿no? Entonces desarrollé la ilustración, y para ello tuve que buscar información, leer de su historia, su biografía y todo. Y pues sí, fue muy triste. Y la verdad que en ese momento, cuando yo estaba haciendo el trabajo pues sí me bajoneó, ¿no? Me puso un poco pues mal por esa historia tan horrible, el cómo vivió, y que incluso en su muerte ni siquiera pudo descansar. Y pues bueno, ahí está todo el tema en el podcast, ¿no? El cual pues les quedó muy chido. Gracias. Entonces, al volver a escucharlo nuevamente, pues me movió, me hizo recordar esa parte, ¿no? Que yo tuve que hacer de como trabajo. Entonces, pues gran tema, la verdad. Los felicito mucho. Y pues nada, que estén chido, y saludos. Saludos, Chido. Torso. Gracias, Torso. Qué chido que te gustó. Y además, en el mensaje de WhatsApp que nos mandó, nos adjunta las fotos de las ilustraciones que hizo de Julia Pastrana, que son una pasada, son una chulada. Es que Torso, súper artista. Sí, los pondremos también en la sección de comunidad de iVoox y en recomiendo las redes que sociales. chequen sus redes sociales de Torso Illustration. Muy bueno. Le dicen que van de parte de un podcast súper original. Sí. Eso sí, ya les hemos dicho que si recomendamos algo que les guste aquí, háganos paro así de poner que es por parte. Es una recomendación de un podcast súper original. Es una forma también de llegar a más gente. Y si queréis, si os gusta la obra, pues por aquí hay algo. Tengo alguna aquí a la venta. Hay alguna cosa a la venta. No de Julia Pastrana, pero sí tengo algunas ilustraciones de él que están súper chulas, muy bonitas, de verdad. Bueno, pues dicho esto, solo quedan decir nuestras redes sociales, @un podcast súper original, @serentiu.morningstar y @djneaz945. Y si quieres añadir todo el lore, agrega también a housearts.mx. Y nada, pues nos podéis dejar, si os ha gustado esto, si estáis disfrutando del podcast, una propinita, nos dais... nos invitaron a un café. Nos invitaron a un café. Mira, de hecho, pásame atrás de ti. Sí, es verdad. Es que el otro día nos invitaron a un café unos oyentes del podcast. Que somos fans de ellos. Que somos fan de ellos, y ahora resulta que son fans nuestros también. Los Susenders. Bueno, de Susenders. De Susenders. Que vamos a echarla. Sí. Dale la vuelta, gírale. ¡Yay! Súper original. Nos mandaron una postal de Madrid súper bonita con una ilustración, y vimos hace poco a David. A Burugabe, que nos invitó a un café en persona. Sí, nos invitó a un café en persona. Así que muchísimas gracias. Y si queréis hacerlo de manera virtual, pues nos dejáis ahí un PayPal, o también tenemos a vuestra disposición nuestra cartera de criptomonedas. Y sin más, nos vamos. Me ha gustado mucho, ¿eh? Yo me he divertido mucho. Sí, me lo pasé muy bien. Y ahora yo creo que el remate viene con los Mezcaldunes del Norte. Vamos para ello. Un gran temazo a cargo de la licenciada Llamas. Eso es. Nos escuchamos en una semana. Nos vemos. Agur. Chao. En el 55 perdió la cabeza. Le sacó los ojos con fría destreza. El doctor loco robó un cerebro. Buscaba éxito y perdió el respeto. ¡Qué obsesión! Lo perdiste todo por una disección. Reliquia médica, trofeo maldito. Bailando twist con un cerebro podrido. Se lo llevó sin permiso, profanación. Quería la gloria, no encontró razón. Repartió cachitos, souvenirs de genio. 200 frascos escondidos.
twist con un cerebro podrido. Trabajaba en Fabres, perdió su mujer, sin licencia, sin fama, sin nada que hacer. 50 años de un tour clandestino, el ladrón del cerebro de Einstein fue su destino. Oh, doctor, qué obsesión, lo perdiste todo por una disección. Reliquia médica, trofeo maldito, bailando twist con un cerebro podrido.